En primer lugar, os doy la bienvenida a este primer espacio de formación y de diálogo de la Acción Católica General que pretende ayudarnos a profundizar en nuestra presencia pública como cristianos en la sociedad. Bueno, vamos a empezar con esta sesión y en esta primera ocasión, y aprovechando el momento electoral que vamos a vivir en las próximas semanas, hemos querido ofrecer una herramienta que nos ayude a reflexionar y a profundizar en nuestra participación política y que además dé contenido también a nuestras sesiones del vivir en los grupos de vida. Afrontaremos el tema huyendo de polémicas y de dar lecciones también, para centrarnos en aportar claves para determinar nuestra postura como cristianos ante la participación política. La sesión de hoy la dedicaremos a la política por la oportunidad del momento, pero pretende ser el primero de estos encuentros en el que abordaremos reflexiones que irán surgiendo de un grupo de discernimiento comunitario dentro de la Acción Católica General que durante este curso ha estado trabajando sobre el tema de la presencia pública de los cristianos para ser testigos del mundo, testigos en el mundo que Cristo ha resucitado. Esta sesión, la de hoy, durará hasta las 9:30 y tiene las limitaciones propias de un seminario online. Eso tenéis que saberlo. Por lo que la participación no podrá ser la misma que si nos viéramos cara a cara o si fuera otro tipo de videoconferencia, ¿no? Pero hemos preferido hacerlo así para facilitar también la mayor participación posible y que se escuche. En un primer momento, tres personas que hemos invitado, desde su criterio personal y desde la experiencia que han vivido, harán una breve exposición inicial del tema, siguiendo los pasos de la revisión de vida. De manera que haremos y abordaremos el ver, juzgar y actuar sobre el tema que reflexionaremos hoy. En la segunda parte, tras estas primeras exposiciones, que serán breves, lanzaremos a los miembros de la mesa una serie de preguntas obtenidas de la síntesis de las más de 200 que habéis aportado a través del formulario previo de inscripción. Como veis, ha habido una acogida muy grande y hemos tenido que agrupar esas preguntas por temáticas, ¿no? Con el objeto de recoger el mayor número de inquietudes de las personas participantes. Pues bueno, si os parece, vamos allá. Y como os he comentado, contamos con tres personas que iré presentando a medida que vayan interviniendo. Ellos son Eva, Salva y Fran, pero voy a detenerme primero en la presentación de Eva, que es quien va a iniciar este primer momento, ¿no? Eva, Eva Escribano es asociada de la Acción Católica General en la Diócesis de Barcelona, es laica, está casada, además es madre de mellizos, o sea que además es una valiente, es licenciada en Derecho y funcionaria y pertenece a la parroquia de Santa María del Mar de Barcelona, de la que guardamos todos un grato recuerdo del pasado verano. Eva abordará el momento del ver, la primera parte, el punto de partida, y desde su experiencia nos ayudará a descubrir las claves de la realidad en la que el Señor se manifiesta en este tema. Pues cuando quieras, Eva. Hola, buenas tardes, Jaime. Muchas gracias a todos por participar en este seminario. A mí lo que me han pedido es que, bueno, os explique un poco mi experiencia personal, ¿no? Lo que yo he visto y cuál es lo que yo he vivido. Para empezar, habría que empezar pensando qué es lo que se oye por ahí de qué es política. Y lo que se oye de qué es política es básicamente que no es mi tema. No me interesa, no lo entiendo, no me afecta. Todos los políticos son iguales. Esta es la tentación dentro y fuera de la Iglesia. La tentación es apartarnos. Pero debemos de tener claro que política son muchas más cosas. Política es que elijo, que consumo, qué conversaciones tengo con compañeros, con amigos, con los hijos, las conversaciones en el bar. Política es qué cosas apoyo o a cuáles me opongo, mi voto, mi ausencia el día de las votaciones, mi militancia en un partido o en un sindicato, mi apoyo explícito a una opción, mi firma a un manifiesto, mi candidatura en unas elecciones o incluso mi ejercicio de un cargo público. La política, por lo tanto, afecta a todos, sobre todo a los más vulnerables. La política, en definitiva, rige el mundo. Por lo tanto, sí es mi tema. Claro que es mi tema, es fundamental en mi vida y en la vida de las demás personas. Comenzaré hablando de mi experiencia con una declaración de principios. Yo soy una persona optimista. Creo sinceramente en la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Creo en el reino de Dios en el medio del mundo. Creo que el mundo es un regalo maravilloso de Dios.
y creo que el proyecto de Dios para los hombres, para todos los hombres y mujeres, es ese reino de justicia, de verdad, de paz y de libertad. Mi vocación siempre fue la denuncia, siempre fue estar más hacia el exterior que hacia el interior de la Iglesia, y además siempre me he sentido enviada al mundo y al lugar ese que está en la frontera entre los creyentes y los no creyentes, llamada a construir ese reino con hombres y mujeres de buena voluntad. Mientras era estudiante, nací en Valladolid y estuve en Valladolid hasta los 26 años. En Valladolid formaba parte de Justicia y Paz y éramos un grupo muy heterogéneo en el que había estudiantes, profesores y gente de edades muy variadas y trabajábamos la doctrina social de la Iglesia. Quizás eso fuera lo que despertó esa vocación. También a la vez estaba en un grupo parroquial, un grupo de revisión de vida de jóvenes. Después me casé, cambié de ciudad, me marché a vivir a Barcelona, aprobé unas oposiciones a funcionaria de la Administración de Justicia y tengo 2 hijos. Lo primero que hice cuando empecé a trabajar fue afiliarme a comisiones obreras. Decidí sindicarme como una parte lógica del comienzo de mi vida de adulta. No conocía a nadie en ningún sindicato, tenía que elegir y elegí un sindicato de clase y no corporativo, elegí comisiones obreras porque creía que era importante una organización que tuviera una visión global y que luchara por los derechos de los más débiles en el mundo laboral. Y esto a pesar de que yo no estaba en esa situación, ya era funcionaria titular, es decir, con salario y con trabajo para toda la vida. Después de años y de algunas colaboraciones puntuales, me pidieron que fuera delegada sindical. La verdad es que me hizo muchísima ilusión. Recuerdo que llegué a casa a contárselo a mi marido muy contenta y pensé que era un lugar que permitiría explotar la creatividad y que el sindicato me permitiría ayudar a las personas que pudieran necesitarlo en cosas concretas. Y además, en lo más general, mover conciencias, denunciando situaciones de injusticia y planteando mi versión de lo que sucedía en cada momento. Es decir, hacer una lectura creyente de la realidad, traducirla a un lenguaje no religiosa y ofrecerla a mis compañeros de trabajo para ser compartida. La verdad es que llevo muchos años siendo delegada sindical a tiempo completo. Me siento privilegiada cada vez que puedo ayudar a algún compañero con un problema. Recibo mucho más de lo que doy. A veces es consolar, a veces denunciar injusticias, negociar mejoras, convocar movilizaciones. Ahora mismo estoy de huelga. Y echar charletas por los centros de trabajo que visito y a los que donde ofrezco un punto de vista que intenta modestamente acercarse al punto de vista del Evangelio sin mencionarlo ordinariamente. No oculto tampoco en absoluto ser católica y practicante, es más, al revés, procuro discretamente decirlo si viene al caso. Y a mis compañeros de trabajo, a los otros delegados sindicales de comisiones obreras, algunos ateos confesos y otros solamente no creyentes, les digo con humor que ellos no lo saben, pero que están haciendo el reino de Dios sin darse cuenta. Yo creo que el sentido del humor es una herramienta imprescindible para la evangelización. Precisamente esa crítica que hacía por los centros de trabajo y ese discurso que muchas veces llevaba acerca de las situaciones de injusticia, de pobreza, del reparto de bienes, de la ausencia de políticas de bien común, del uso de la crítica como arma, la falta de compromiso de la gente a la hora de movilizarse, bueno, tantas cosas, ¿no? Me hizo analizar que, bueno, no podía estar siempre criticando desde la barrera y que era imprescindible bajar a la arena y mojarme con una opción política concreta y trabajar desde ahí con otras personas que intentaban hacer un mundo más justo. Siempre tuve opiniones políticas, siempre voté, no siempre he votado al mismo partido político. La verdad es que no me resultó difícil escoger. No busqué que el partido al que me afiliara fuera cristiano. Ya os he hablado además de mi vocación de trabajo en la frontera con creyentes y no creyentes, ni desde luego el 100% compatible con la doctrina social de la Iglesia, porque ese partido no existe. Pero particularmente tenía claro que a la hora de elegir un partido tendría que ser un partido que se preocupara por el bien común, con vocación de defender prioritariamente a la gente más desfavorecida, que hablara de justicia y de redistribución de la riqueza. Y para mí era importante que pudiera gobernar. Es decir, que aquello que proponía y que iba en sus, por lo que yo lo había elegido y que iba en sus programas, ¿no? Sobre la pobreza, sobre los desfavorecidos, sobre la justicia,
que aquello que iba en sus programas pudiera llevarlo a cabo. Para mí era importante. Elegí el Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña, y enseguida mostré interés en participar, en hacer alegaciones, en hacer enmiendas y en hacer propuestas a los documentos que son base para los programas electorales. He presentado enmiendas a los programas que ordinariamente son admitidas de buen grado, tanto en aspectos concretos como en cosas más generales, ¿no? Me decían al preparar el seminario que os contara algún ejemplo de enmiendas que he presentado, ¿no? Pues ahora para las elecciones estas de mayo he presentado una enmienda para incorporar la defensa de la pluralidad religiosa y del sentimiento religioso, una otra sobre el control del juego en los adolescentes, sobre los clubes canábicos, otra sobre las viviendas de protección oficial, en fin, os las explicaré evidentemente, pero la variedad de cosas sobre las que he podido hacer enmiendas, ¿no? Y la verdad es que han salido todas adelante. Luego no sé cómo se han visto todavía reflejadas en el programa, pero sí que las han aceptado a la hora de ser votadas en el partido, ¿no? También soy miembro de una corriente interna que se llama Cristianos Socialistas y que funciona en toda España. Soy miembro de la ejecutiva de la agrupación de mi distrito, nunca he ido en listas electorales, no descarto que en algún momento pueda ir. Y he conocido a gente muy, muy trabajadora, muy valiosa, que se cree de verdad lo que dice, y estoy viendo de cerca lo difícil que es llevar a la realidad lo que propone, lo que parece pura teoría evidente y fácil, como es de difícil, ¿no? También he de deciros que algunas de estas personas que he conocido, seguro que las conocéis vosotros, porque algunas de ellas estuvieron en la asamblea de julio, ¿no? Allí había una persona que era teniente alcalde de un partido político diferente del mío. También estaba en esa asamblea otra persona que se presenta alcalde de un ayuntamiento de una ciudad mediana. Incluso en la corriente esta en la que estoy inscrita hay alguien que se presenta a presidente de una comunidad autónoma, ¿no? Y que son cristianos y que han tomado la decisión y el paso de responsabilidades elevadas y concretas. Es conocida mi definición como cristiana y católica, es aceptada razonablemente y, bueno, yo creo que valorada también, ¿no? Más que probablemente no he cambiado gran cosa, llevo poco tiempo, pero creo que estoy donde debo estar y hago partícipe de este estar en el mundo a mi grupo de revisión de vida y a mis hijos, que están alejados de la vida sindical, política y eclesial. Considero que para los laicos participar en la vida política, entendida como los espacios en que se toman decisiones efectivas y se llevan a la práctica, es imprescindible. Creo que directamente es una obligación para los laicos, que cada uno ha de participar en función de sus capacidades y habilidades, es decir, en función de los dones recibidos. En unos casos será solamente orientar ciertas conversaciones que vayan por derroteros que no deban ir, en otros será ir a votar, en otros será firmar algún manifiesto, en otros será la más alta participación sin concejal, cargo público, ministro o presidente del gobierno. Si ese es tu don, ponlo a funcionar. Y para terminar, cuando me preguntan por qué ordinariamente estoy de buen humor y esperanzada, bueno, yo a la gente le contesto que soy optimista y que creo que el mundo va siendo mejor, ¿no? Pero en este foro y a vosotros os puedo dar la respuesta larga, ¿no? Yo creo que como laica estoy obligada a estar alegre y esperanzada porque soy cristiana, porque he recibido la buena noticia y me la creo, y porque de verdad creo lo que dice Mateo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y además, porque me esfuerzo en ver en los signos de los tiempos atisbos de este reino aquí y ahora. Gracias. Muchas gracias, Eva. Bueno, como veis, Eva nos ha aportado su experiencia personal y dentro de lo que es la clave de la revisión de vida, es un punto de partida muy interesante para partir de una realidad que no es etérea, sino que toca suelo, ¿no? Y ella ha contado su propia experiencia, su propio proceso. Pero ahora, en segundo lugar, va a intervenir Salvador Ruiz, miembro de Acción Católica General de la Diócesis de Córdoba. Y Salva es doctor en Derecho y máster en Doctrina Social de la Iglesia. Además, es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y también del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Córdoba.
y entre otras cosas es director de Caritas Diocesana y delegado de Apóstolos Seglar. O sea, la tarjeta no le cabe en los títulos. Pero bueno, lo importante de Salva es que es una persona de Acción Católica General con mucho conocimiento para compartirlo con todos. Salva abordará la parte del juzgar. Es el momento en el que miramos esa realidad que hemos descubierto desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia para descubrir su hondura y también sus claves, ¿no? Pues te escuchamos, Salvador. Muchas gracias, Jaime. Permitidme que comparta una breve presentación. Esto es de efecto profesional. Como bien ha dicho, yo soy profesor y al final los profesores, si no tenemos algo, pues nos perdemos. Y el problema no es que nos perdamos, sino que empezamos a hablar y no le damos a esto fin. Por lo tanto, permitidme que haga esta breve presentación. Ahí está. Bien, como se decía, después de la experiencia que nos ha trasladado Eva y de la visión, del ver, pues se nos pide que a modo de revisión de vida vayamos viendo algunas claves para el juzgar, porque así se ha planteado toda la sesión de esta tarde, ¿no? Y en particular se nos pedía que este juzgar, que este interpretar, se hiciera desde la doctrina social de la Iglesia. Claro, como la doctrina social de la Iglesia suele ser la gran desconocida para el cristiano común, yo creo que es importante al principio que señalemos qué es y qué no es la doctrina social de la Iglesia, sobre todo por no esperar de ella lo que no va a dar, ¿bien? Lo que no puede dar. ¿Bien? En ese sentido, en primer lugar, la doctrina social de la Iglesia no es un conjunto de recetas, es decir, que nadie venga aquí esperando una respuesta, una instrucción de a quién debe votar. Eso no se lo va a dar la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no nos va a acotar la autonomía, la libertad, nos va a iluminar, pero no nos va a dar recetas. La doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía, eso se lleva diciendo pues, desde el origen de la doctrina social de la Iglesia. No estamos hablando de que como en el mundo se plantean como dos grandes caminos, por un lado hoy el gran camino del neoliberalismo y por otro lado el gran camino del socialismo, del comunismo, pues la doctrina social sería como una tercera vía, pues tampoco, no podemos esperar eso de la doctrina social. Tampoco la doctrina social es teoría, ¿bien? No es una mera teoría, no es una mera conjunto de ideas desencarnados, porque si algo es la fe cristiana, es una fe que sabemos que es encarnada, porque nosotros creemos en el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho carne, que ha entrado en el mundo hasta lo último del mundo, hasta las últimas consecuencias del mundo. Todo ha sido tocado por el Redentor, por lo tanto todo ha sido redimido. Yo creo que esto es una idea bastante importante. Luego, la doctrina social de la Iglesia, ¿qué es? La doctrina social de la Iglesia es teología. Es decir, es teología moral, teología social, es magisterio, es decir, está definida principalmente en los documentos de distintos órdenes de la Iglesia. Es una enseñanza dinámica y vital, pero con un núcleo estable. Digamos que la doctrina social está como en esa tensión entre la actualización continua, entre la continua dinámica, porque va con la vida, la doctrina social de la Iglesia es vida vivida, es vida que se vive, junto con un núcleo estable, que es la verdad de la fe revelada en Jesucristo. Y esto tampoco podemos olvidarlo. Y por último, la doctrina social de la Iglesia no va por libre, cuenta con la autonomía de las ciencias humanas, cuenta con las otras ciencias humanas, con la sociología, con la economía, con otras ciencias, pero todas estas vistas a la luz de la fe, en el sentido de que no podemos ver un mundo sin Dios, desde nuestra fe cristiana. No podemos pretender un mundo sin Dios. Dios está en el mundo y actúa en el mundo. Y la fe ilumina toda la realidad del ser humano, del hombre y de la mujer. Incluso también la fe ilumina las ciencias humanas. Pero obviamente la teología moral social o el magisterio de la Iglesia social o la doctrina social de la Iglesia no va por libre, no puede ir por libre. Es decir, está encarnada, como hemos dicho antes. La doctrina está encarnada en el mundo y esto también es algo muy interesante. Partiendo de esta base, de lo que es y de lo que no es la doctrina social de la Iglesia, es muy interesante algo que nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti 176.
Nos dice el Papa, para muchos hoy la política es una mala palabra. Nos lo ha dicho antes Eva. Efectivamente, en muchos hoy la política está muy denostada. Y nos dice el Papa, esto es principalmente por los grandes errores que se han cometido en torno a la política. Nos habla de la corrupción, de la ineficiencia de algunos políticos, de las estrategias que buscan muchas veces debilitar la política y sustituirla por otras cosas. Aquellas veces que se intenta que la economía, por ejemplo, esté por encima de lo político. Aquello que intenta muchas veces reemplazar, como decimos, o dominar por alguna ideología concreta. Podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? No sería cuestión. Pero hay muchas ideologías que pretenden dominar la política. ¿Bien? Obviamente en la política hay ideología, pero claro, la ideología vista desde la pluralidad y del pluralismo, bien, no puede faltar en lo político, ¿no? Ante esta realidad el Papa nos dice, ¿puede funcionar un mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal, hacia la paz social, es decir, hacia ese reino de Dios del que nos hablaba Eva, sin una buena política? Yo creo que esta pregunta es importante. Es decir, la política es necesaria. La política es necesaria para poder avanzar hacia este reino en el que estamos construyendo todos ya aquí en la tierra. Bien. En este sentido, el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos dice algunas cuestiones relativas, por ejemplo, a este intento que existe en muchas ocasiones de someter la política a la economía, por ejemplo, o a la tecnocracia, al paradigma eficientista, nos dice el Papa, en aquello en lo que solo lo que produce o solo lo que tiene algún tipo de beneficio, principalmente económico, es lo que debe existir y todo lo demás debe ser descartado, la cultura del descarte frente a lo que el Papa tanto nos habla, ¿no? Y nos dice el Papa, la grandeza política se va a demostrar sobre todo cuando en los momentos difíciles se apuesta por los grandes principios, pensando siempre en el bien común a largo plazo, no solo al plazo inmediato. Parece que muchas veces pensamos al plazo de 4 años, sobre todo cuando hablamos de los políticos, porque es el plazo que hay de elección en elección, y no. La política tiene que pensar siempre en este bien común a largo plazo, porque nos dice el Papa, hay cosas que deben cambiarse. El mundo como está nos está demostrando que hay cosas que deben transformarse. Y eso solo se puede hacer a través de una sana política, que es lo único que puede liderarlo. ¿Bien? Todo eso para convocar a una gran alianza social donde todos los saberes se pongan al servicio de esta transformación social tan interesante y tan importante. Por eso, nos dirá el Papa, qué importante sería que la economía también se integre en un proyecto político, social, cultural, popular, que busque siempre el bien común. La Iglesia dice, otra economía es posible, una economía que ponga en el centro a las personas. En esto, si alguien nos da ejemplo, es Cáritas. Cáritas continuamente está haciendo un llamamiento desde la Iglesia a poner en el centro a las personas. Bien. En este sentido, el Evangelio ya nos da algunas claves para entender toda esta cuestión en torno a lo político. En primer lugar, es verdad que en el Evangelio de la doctrina, de la predicación de Jesús, se extrae una idea importante, y es la distinción entre el plano religioso y el plano político. Es verdad, es el Señor el que dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Es decir, hay una distinción clara. Es decir, el reino de Dios no puede confundirse con la sociedad política. El reino de Dios avanza al paso de nuestros pies, el reino de Dios se va implantando en este mundo, pero no puede confundirse con este mundo. Mi reino no es de este mundo, le dirá Jesús a Pilato. Luego, Pilato, un político. Luego, qué importante es también señalar esto. Ya en la distinción, la autonomía del ámbito religioso con el ámbito social político es importante. Pero que exista distinción no quiere decir que sean independientes, sino justo lo contrario,
existe cierta interdependencia entre la vida sociopolítica y la vida moral. No puede vivirse la política, no puede vivirse lo político al margen de la moral. Igual que no puede vivirse la religión al margen de los deberes cívicos. Es decir, existe una interdependencia de los dos planos. Siendo así, la Iglesia tiene cierta competencia en el ámbito sociopolítico. ¿Por qué? Porque la Iglesia vive en el mundo. Los cristianos vivimos en el mundo. Es decir, en la dimensión moral, cada cristiano tiene un deber político. Y en la dimensión comunitaria, la Iglesia tiene el deber de iluminar con el Evangelio también la sociedad y la política. Y eso es lo que hace también la doctrina social de la Iglesia cuando ofrece algunos criterios de discernimiento o algunas luces para que podamos nosotros pues reflexionar en nuestro propio discernimiento en todo el ámbito político. Porque tenemos una constatación clara. Cuando la sociedad se construye al margen de lo moral, el resultado siempre es negativo. Esto es algo que no podemos olvidar. Bien. Por tanto, ¿y cuál es la respuesta que la Iglesia da a la justa o correcta visión de lo político o de la política? La Iglesia dirá, existe un deber importante para todo cristiano, que forma parte de lo esencial de la vida cristiana, que es algo constitutivo de la vida cristiana, que es la caridad política. El Papa Francisco hace especial desarrollo de esta caridad política en Fratelli Tutti, que yo creo que es muy interesante para todos leer esto. Nos dice el Papa Francisco que el corazón del espíritu de la política es la caridad política. En este sentido nos dice el Papa, caridad es acompañar a una persona que sufre. Hasta ahí ninguno de nosotros plantea ningún tipo de cuestión, pero dice el Papa, también caridad es todo aquello que podemos realizar, aun sin tener contacto directo con la persona, para modificar las condiciones sociales que provocan ese sufrimiento. Es decir, la caridad política es una extensión de nuestra caridad de cercanía a las personas que sufren. Y es algo muy necesario, es un horizonte al que debemos tender, al que debe tender la política, de cristianos y no cristianos. Aquí estamos llamados todos. ¿Bien? Es decir, la política, lo político debe transformarse por la caridad. En este amor social, nos dirá el Papa, qué importante es la apertura a todos, qué importante es hacerlo sin fundamentalismos, qué importante es cuidar las fragilidades del amor preferencial por los últimos. Una justa política es una política que tiene una preferencia especial por los que sufren, por los más vulnerables, por aquellos que están en una situación de especial vulnerabilidad o que están descartados en esta sociedad. Siempre en busca del bien común. La clave está en el bien común. Qué importante es esto. Y nos dirá el Papa, muy interesante, ojo, el político también es un ser humano. Es un ser humano. No podemos demonizar al político. Es un ser humano que está llamado a más a fecundidad que a éxitos, a huir de apariencias, del marketing, pero que necesita acompañamiento. Después quizá podríamos hablar de esto en las preguntas, porque yo creo que es muy interesante. El acompañamiento que nosotros, incluso como Acción Católica General, como Iglesia, estamos llamados a hacer con los políticos, para que ellos puedan efectivamente responder a esta vocación política que ellos tienen. ¿Bien? Todo ello desde una cuestión o unas líneas muy claras. Uno, todos estamos llamados a la participación en la acción política. Dos, todos, cristianos y no cristianos, podemos contribuir por medio del voto a que se elijan aquellos legisladores y gobernantes que, según nuestras propias orientaciones o nuestro propio discernimiento, favorezcan en mayor medida al bien común, que es el último objetivo. Y por último, esta participación debe ser siempre activa, responsable y generosa por parte de todos, sabiendo que, uno, pluralismo no es relativismo. Dos, que la exigencia moral no es fundamentalismo. Tres,
que la laicidad no es laicismo. Y 4, que el amor social no es un sentimentalismo vacío. Es decir, que exista una gran pluralidad y que sea buena la pluralidad no quiere decir que todo vale. Y esto es importante, no todo vale. Existen criterios morales. Y en este sentido es importante que en nuestro discernimiento pues veamos criterios como la defensa de la vida, la promoción de la familia, la educación, la dignidad de la persona y de los derechos humanos, cómo se defienden los derechos humanos en los distintos programas de los partidos políticos, cómo se defienden los derechos sociales y la ecología integral, cuál es el modelo económico que se propone, cuál es el modelo del trabajo que se propone, cómo se trata la libertad religiosa y la objeción de conciencia en temas morales, qué importante es esto, qué visión hay en torno a la paz, a la cooperación internacional, a la apertura más allá de las fronteras, cómo se trata la cuestión de las migraciones. Todo esto es muy interesante porque de todo esto la Iglesia nos ofrece luz a raíz o a la luz del Evangelio y de la doctrina social, de la moral social, de la teología, en definitiva, social, moral, que durante muchos años, desde luego desde León XIII hasta hoy, se ha ido discerniendo. Siendo así, conclusiones. 1. Rapidito. Un católico no puede delegar en otros el compromiso cristiano. Bien. Es decir, esto no es delegar. La vocación que cada uno de nosotros tenemos a la participación política, la participación pública no es delegar. 2. Nos dirá Benedicto XVI, siendo todavía el cardenal Ratzinger en una nota que ya ha cumplido 20 años y que todavía es muy recomendable leer para los cristianos y la participación pública. La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y de la moral. Y en tercer lugar, deben ser rechazadas todas aquellas opciones políticas que pretendan instrumentalizar el mensaje religioso. En otro sentido, nos diría Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, ojo, hay que desconfiar de aquellos que se apropian políticamente del mensaje del Evangelio. No podemos confiar en aquellos que se apropian el mensaje del Evangelio como propio. ¿Por qué? Porque si algo hay claro es que ninguna opción política, lo decía antes Eva, ninguna opción política se adecua hoy plenamente a la experiencia cristiana y a la enseñanza de la Iglesia. Luego, ¿qué nos queda? Nos queda mirar, pensar, rezar y discernir. Es decir, se hace necesario discernir entre las distintas opciones posibles, siempre en coherencia con nuestra fe y con nuestra pertenencia a la Iglesia, siempre en coherencia con los principios morales que son inherentes de cada opción política. Con esto me callo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Salva. Oh, ¿cuánto sabes? ¿Y cuánto nos cuentas? La gozada de todo lo que nos ha contado Salva es que, aparte de que tenemos toda esta información, también tenéis que saber que el seminario se está grabando. Es decir, vais a poder aprovechar esto en otros momentos, lo tendremos disponible y todas las aportaciones que van a hacer tanto Eva como Fran y como Salva las vais a tener y poder aprovechar en vuestros grupos de vida, porque es muy importante que esto sea un contenido aprovechable y que nos sirva para la reflexión. Muchas gracias, Salva. Y bueno, la tercera parte de esta primera exposición pues será la que haga Fran Ramírez, ya lo sabéis, miembro de la Acción Católica General de la Diócesis de Toledo. Fran hasta el año pasado fue responsable del sector de jóvenes de Acción Católica General y ahora es responsable del ilusionante proyecto que llevamos entre manos de Primer Anuncio 440. Casado, enamorado de la parroquia y de los jóvenes, no se puede presentar a Fran sin dejar de decir que es del Barça. ¿A que sí, Fran? Bueno, Fran, como no podía ser de otra manera, abordará el actuar, que es el momento en el que el análisis de la realidad que hemos hecho, atravesado por el juicio evangélico y de la doctrina social de la Iglesia, se convierte en compromiso evangelizador en el mundo a través de nuestras obras. Adelante, Fran. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes, noches casi a todos y a todas. Gracias por inscribiros en este seminario, por compartir con nosotros la reflexión, la síntesis y, en definitiva, lo que voy a intentar hacer yo, que es la concreción. Esas son las tres palabras que vertebran, en definitiva, los objetivos principales de este seminario. También deciros que en algún momento quizás tengo que
parar para beber agua porque me están dando ataques de tos. Tengo un constipado muy católico, que también supongo que tendrá algún indicativo también en este seminario. Bueno, sin más, y para cubrir el tiempo que me han dicho, voy a compartir una sencilla presentación. Dame un segundito. Una sencilla presentación a modo de guía. ¿Vale? Simplemente. Vale, perfecto, lo vemos, supongo, ¿no? Bien, pues sin más. Como os he dicho, las palabras reflexión, síntesis y concreción son las que vertebran el objetivo principal de este seminario. A mí me toca la tercera parte, el actuar. Ya sabemos que la revisión de vida, o si no lo decimos para la gente que a lo mejor no esté muy familiarizada, parte de la vida en ese ver, se ilumina a la luz de la palabra de Dios, del catecismo de la Iglesia, de la doctrina social, del magisterio de la Iglesia, en definitiva, y vuelve a la vida, de la vida a la vida, para concretarlo en un compromiso, en una acción, en una iniciativa concreta. Esto es lo que vamos a hacer después del precioso y maravilloso testimonio de Eva, después de esa reflexión a la luz del magisterio de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia. De Salva me toca a mí daros algunas pistas que evidentemente son pues que derivan de mi reflexión personal y también de mi testimonio personal, que no da tiempo de dar, pero también derivan de esa experiencia, ¿no? Algunas pistas como para contribuir, alimentar y construir esa reflexión ante los próximos comicios que tenemos a la vuelta de la esquina como votantes y como miembros también de una sociedad que va creciendo y en la que también tenemos que participar. Más unas premisas iniciales para completar un poco esta concreción, ¿no? En esta mesa redonda se nos invitaba a despertar en ese ver, a iluminar en ese juzgar y a concretar en ese actuar. En definitiva, yo voy a invitar a actuar. Actuar es la acción del movimiento, del cambio, de la concreción. Yo siempre digo que el Evangelio en muchas cosas es maravilloso, ilumina, edifica, construye, alimenta el alma, pero sobre todo el Evangelio es concreto. Yo voy a invitar en esta parte del juzgar a concretar ese despertar de esta clave política o de participación política y en este iluminar que la doctrina social de la Iglesia de la mano de Salva también nos ha hecho, ¿no? Muy bien. Y partimos de unas premisas que son, en primer lugar, somos parte del mundo, el Señor nos ha regalado el mundo para que nos encarnemos en él. Esta palabra es muy importante. Nosotros no somos parte pasiva del mundo ni unos habitantes raros del mismo, sino que somos parte activa, constructiva y que debemos encarnarnos en él. Y iríamos a la tercera derivada. Esta implicación, evidentemente, de un cristiano no puede ser superficial. Tiene que ser una implicación que genere fermento en la masa y una implicación que genere transformación. Una implicación, en definitiva, transformante. Implicación no superficial, sino fermento y transformante. ¿Por qué? Porque tenemos una llamada. En este momento tenemos una llamada a concretarlo de manera más efectiva y más directa. Que es esta llamada a participar en los comicios regionales y locales del próximo 28 de mayo. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer muchísimas cosas, ¿no? Que ahora os voy a invitar también a reflexionar conmigo. Pero sobre todo en base a dos palabras, la participación y la sensibilización. No solo del propio hecho, o sea, nosotros como cristianos tenemos que sensibilizarnos ante esta llamada, que es una llamada de la sociedad, pero en definitiva también es una llamada del Señor, a hacer algo concreto, revisable y realizable, como son los compromisos, pero es una llamada también a esa sensibilización interior y a una sensibilización exterior. Nuestra implicación en la sociedad también debe ser partícipe en nuestra comunidad. El voto, en definitiva, es un elemento de transformación del mundo. Es un elemento para instaurar el reino de Dios en nuestra sociedad, que también hablaba al comienzo Eva. Fijaos lo importante que es votar. En definitiva, para seguir con estas premisas iniciales, el voto como revisión y análisis de mi compromiso, porque os lanzaría dos preguntas en este momento, ¿no? ¿Qué puedo aportar como cristiano a esta situación social? Estamos constantemente, a lo mejor no vosotros, yo o mi entorno, quejándonos. El mundo está muy injusto, nuestra sociedad está muy desigual, hay mucha crispación, mucha falta de valores. Nosotros en este momento podemos hacer algo que es el mero hecho de votar, es algo transformante y renovador. Y es algo que te invita a esa sensibilidad para hacer algo distinto, para revisar lo que estás haciendo en clave de todos esos aspectos sociales. Y te invitaría a una segunda pregunta también. ¿Qué puedo hacer yo para llevar el reino de Dios en la sociedad? O sea, por una parte hay una queja clara, evidente y fundada, pero ¿qué puedo hacer yo como cristiano? ¿A qué se me invita?
¿Cuál es la llamada que decíamos antes? Como decía Salva, no te vamos a decir en esta mesa redonda, evidentemente, porque no nos compete, no te vamos a decir a quién votar, pero sí te vamos a invitar a esa reflexión que yo creo que ya está puesta en medio de la mesa, en medio de tu corazón, en medio de tu decisión, a esa reflexión basada en una palabra que es fundamental en la Iglesia y que ahora se está recuperando de manera muy brillante, el tema de la cultura del discernimiento. Nuestra vida debe estar vertebrada por esa cultura, la cultura del discernimiento. Nosotros, muchos de los que estáis aquí, algunos son miembros de la Acción Católica, otros participan en equipos de vida, otros a lo mejor estáis por inquietudes también políticas o cristianas. Nosotros tenemos que llevar ese discernimiento, ese ver, ese juzgar, ese actuar, esa revisión de nuestra vida, esa revisión de nuestra parroquia y, en definitiva, de nuestra implicación en la sociedad, lo debemos llevar constantemente a nuestra vida. Por eso nosotros principalmente queremos despertar preguntas y no dar respuesta, aunque por supuesto hemos dado y daremos más argumentos. Pero en definitiva no queremos dirigir la conciencia. Y por ir, ¿y esto cómo se come? ¿Y todo esto cómo se come? Aquí este hombrecillo está comiéndose la hamburguesa en definitiva, pero todo esto, ¿en qué acciones concretas podemos hacer como votantes? ¿Qué acciones concretas podemos hacer como cristianos votantes en este momento? ¿Qué acciones concretas podemos hacer para que nuestra participación sea un poquito más incisiva, sea un poquito más elaborada, sea un poquito más discernida, reflexionada? En primer lugar, acciones en lo personal. Ahí está el niño mirándose al espejo, ¿no? Ese discernimiento personal que nos invita, ¿no?, la Iglesia en este momento. En primer lugar, en el plano de la oración. Por supuesto, el Espíritu Santo vertebra todo, lo decía José Antonio al principio de la oración. Pidamos al Espíritu Santo, recemos para que el Espíritu Santo oriente nuestro voto, oriente nuestra reflexión, oriente nuestra vida, oriente, en definitiva. ¿Por qué no? La oración, rezar por nuestros políticos. También lo decía de una manera u otra Salva, ¿no?, cuando lo decía el Papa. Debemos rezar por nuestros políticos. Tienen una labor fundamental. La regencia, la dirección, la transformación, la participación. También nosotros la podemos hacer efectiva rezando por nuestros políticos. Pedir por los votantes, evidentemente, porque ese voto sea en conciencia, ese voto sea reflexionado, ese voto sea orientado, ¿no? También rezar. Rezar, por supuesto, por nuestra localidad, por nuestra región. Está ante esta llamada a los comicios. Formación. Ahí está la lectura creyente del Evangelio. Ahí está el magisterio de la Iglesia. Ahí está la doctrina social de la Iglesia. Está muy olvidada, pero hay que recuperarla, retomarla, porque es la propia vida, como nos decía Salva. Ahí está el Yucat, un instrumento para jóvenes, pero creo que es muy efectivo para todas las personas con independencia de la edad, en esa clave de pregunta-respuesta. Ahí está el DOCAT, es el Yucat, la clave de pregunta-respuesta, un catecismo como más adaptado directamente de la doctrina social de la Iglesia, algo más fresco, algo más ligero para ver directamente lo que piensa nuestra Santa Madre Iglesia sobre determinados aspectos sociales. Por supuesto, la revisión personal, unas elecciones te invitan a un discernimiento personal. ¿Cuál es mi participación política? ¿Cuál es tu participación política? Y no es una cuestión solo de implicarse en un partido. Como bien nos decía Eva, en todos los aspectos de nuestra sociedad, todas las decisiones que estamos adoptando en nuestra vida, ¿cuáles? Vamos a revisarnos, es un buen momento de hacerlo. Y por supuesto vivirlo con normalidad, ¿por qué no? Vamos a vivirlo con absoluta normalidad. En esto también otra llamada, ¿no? Y os digo como en la segunda de Corintios, que nos decía así, pues aunque procedemos como quien vive en la carne, no militamos según la carne, ya que las armas de nuestro combate no son carnales. Segunda de Corintios 10, 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? No hacer lo que el mundo hace. No hagamos los cristianos lo que denunciamos a otros que nos hacen a nosotros. O sea, no podemos hacer opiniones demagógicas ni hacer trazo grueso en nuestras derivadas políticas. O sea, nuestras opiniones, nuestras reflexiones, nuestro discernimiento no pueden resultar como si fueran opiniones y derivadas de bar. ¿Me entendéis perfectamente, no? ¿Y por qué no? Otra de las iniciativas que yo propongo, leer los programas electorales, y en esto me detengo 2 segundos. Mi equipo de vida en mi pueblo, en Yepes, pueblo de Toledo, mi equipo de vida ante unos comicios electorales generales en este caso, propusimos 2 cuestiones importantes en el actuar de nuestra revisión de vida. Una, leernos los programas electorales, y nos repartimos todos los programas electorales, y es una labor harto curiosa. Y lo segundo, invitamos a todos los concejales a una charla que dimos con una absoluta humildad y muy fresquita, muy simple, de doctrina social de la Iglesia.
Evidentemente no vamos a tener que hacer todo lo mismo, pero creo que la llamada a una reflexión, a un discernimiento, a una preocupación, a una oración, a una formación en clave eclesial, también es una llamada a una formación realmente social. Vamos a leernos los programas de los partidos políticos, vamos a empaparnos, en la medida de lo posible, evidentemente, y vamos a saber bien cuando hablamos, sin ese trazo grueso. ¿Y por qué no? Vamos a ir a los mítines electorales, si no presencialmente, porque a lo mejor no nos gusta ese ambiente, porque a lo mejor es demasiado mediático, pues vamos a verlos desde la televisión. Ahora hay muchísimos debates electorales, tanto a nivel local, regional, estatal, por supuesto, ¿no? Y en el plano comunitario, pues algunas líneas que os doy, simplemente. En ese discernimiento comunitario, nuestro equipo de vida, nuestro grupo de parroquia, si tenéis un grupo de parroquia, ahí tenéis que acudir. Si no, es el momento para generar una comunidad que también, con esta excusa de las elecciones, puede discernir en esta clave. Nuestro equipo de vida, que tiene que ser una Betania, nuestro espacio particular, donde compartimos nuestros anhelos y nuestras alegrías, también tiene que ser un espacio donde compartimos inquietudes y dudas. Aquí, este es el momento. Los comicios electorales generan inquietudes y dudas. Es el momento para compartirlo en mi equipo de vida, como un hecho de vida, como ese ver, como revisarlo en el juzgar, bueno, lo que sabemos, ¿no? Y luego, ¿por qué no? En esas sesiones de vivir, la Acción Católica General propone en la secuenciación sesiones de orar y celebrar en los grupos de vida, sesiones de conocer la fe en los grupos de vida y sesiones de vivir, o sea, aspectos fundamentales de las cosas que nos están pasando. El Señor pasa por nuestra vida y hay que analizarlos en clave de fe. Esto es un buen tema para los equipos de vida en esa clave de vivir. ¿Para qué? Para formarnos, para orientarnos, para detectar necesidades en nuestra sociedad. ¿Por qué no? Me contaban ayer que, en base también a una reflexión, un discernimiento, un equipo de vida, pues había habido una acción concreta en una diócesis, una parroquia, de buscar, de crear desde esa comunidad parroquial, desde ese ser cristiano, ¿no?, de los miembros de la comunidad parroquial, un programa de formación profesional porque estaba carente esa zona, ese área. Estaba carente de la formación profesional. Ahí salen de los actuares. También en esos actuares, en clave de vivir, en clave ahora de esta participación política, ¿por qué no? Podemos revisar lo que falta en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestros ámbitos más cercanos, ¿no? Muy bien. Y ya sin más, como conclusiones finales, ¿qué buscábamos? ¿Qué buscamos con esa mesa redonda para que nos analicemos si realmente ha servido para eso? O al menos nos ha levantado cierta sensibilidad. Buscábamos vivir la fe en medio del mundo. Esto es una llamada importante. Nosotros como cristianos tenemos que hacer nuestra transformación del mundo constantemente en lo poco y en lo mucho. En lo cercano de nuestra familia, de nuestro compromiso eclesial y parroquial y en nuestra participación social, en nuestro trabajo. Nuestra militancia, si la tenemos, nuestra participación cultural, deportiva, en cualquier ámbito amistoso y familiar. Segundo, esta mesa redonda intentaba esa sensibilización y participación. No todos tenemos que estar en una participación activa política, pero sí a todos la política nos afecta y todos generamos decisiones políticas de manera constante. La política, como decía el Papa Francisco, es una de las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien común. También nos decía Salva antes. La tercera premisa, ¿no?, que nos tenemos que revisar ahora, implicación. A lo mejor esto es una llamada para una mayor implicación, para una mayor búsqueda de información, para un preguntarle al Señor, para generar esa cultura del discernimiento también en clave de la implicación política, ¿no? Decía Evangelii Gaudium 220, el ejercicio de la ciudadanía y la participación en la política son una obligación moral. ¿Por qué no? El punto D, pues es una oportunidad. Nosotros lo hemos visto así. Venían las elecciones. Es importante generar la cultura del discernimiento, de la reflexión en clave de esa participación con motivo de las elecciones. Era una oportunidad. ¿Realmente lo hemos conseguido? Bien, ahí está, ¿no? Curiosidad, levantaros curiosidad, por supuesto. Hay muchos ámbitos dentro del mundo cristiano, como bien ha dicho Eva, que ya descartan directamente esto. En el mundo todos los políticos son iguales. Pues no, nosotros os hemos invitado a generar nuevos espacios. ¿Se ha despertado la sensibilidad por la participación social y política en tu corazón? Invitación, en el punto F, a ir más allá. Os invitamos a ir más allá. Y no estamos diciendo que mañana vayáis a militar en un partido político, o sí, pero ya directamente os hemos dado determinadas claves para ir dando pequeños pasitos en lo poco, en la parroquia, en nuestra implicación social. Por supuesto, este espacio lo facilitaba. Es el mejor momento, es ahora el momento. Estamos a un mes o a 3 semanas prácticamente de las elecciones, 2 semanas y nada.
La política también mostrarosla como algo participativo y atractivo, porque la implicación de un cristiano en la sociedad, que ya es un mero hecho del ejercicio político, es atractivo. Transformar el mundo y cambiar la sociedad en lo poco y en lo mucho, con grandes proyectos y pequeñas iniciativas, es algo atractivo. Y porque a nosotros se nos llama claramente, evangélicamente, a estar transformando el mundo en medio de la sociedad desde la fe. Y por supuesto, como último punto, la vocación. Si nosotros vivimos nuestra fe desde una clave vocacional, discernida vocacional, iremos creciendo en esta participación social, porque nos iremos revisando constantemente, iremos viendo si ese compromiso, no solo la oración, la formación, sino también mi implicación social, está creciendo. Y eso también se evalúa en esta clave vocacional, en esta clave de revisión. Pues nada, sin más, esperamos que os hayamos generado pues esa curiosidad, esas ganas de implicarse, o al menos esas ganas de que estas elecciones se vayan a vivir de manera discernida y, en definitiva, de manera distinta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fran, la verdad. Bueno, gracias a Fran y gracias a los tres. La verdad es que es una gozada poder haber escuchado vuestras aportaciones. Creo que habéis aportado muchísima luz, unas opiniones muy formadas y además muy interpeladoras, que es lo que también pretendíamos con este momento, es decir, que no nos dejara simplemente que nos pasara por encima, ¿no? Queríamos que fuera importante. Entonces, vamos a pasar ahora a la segunda parte de este momento, tenemos media hora más o menos, y si os parece, voy a intentar lanzar a la mesa algunas de las cuestiones que nos han planteado a través de la inscripción. Las hemos dividido por bloques de contenido, y, bueno, quien quiera de vosotros tres empieza contestando a la pregunta, intentando ser breve, por favor, eso sí, para dar la oportunidad a que también alguna otra persona, pues si quiere, pueda aportar opiniones o matices. Además, desde este momento vamos a abrir el apartado que se llama preguntas y respuestas, que tendréis en la parte inferior de la pantalla. Las preguntas y respuestas que lancéis llegarán directamente a las administradoras de la sesión, y aunque operativamente no podremos dar respuesta a las preguntas aquí en la mesa, las reflexiones que planteéis y las preguntas se recogerán para abordar quizás un segundo momento o incluso para aportar luz y materia de reflexión al equipo ese de discernimiento y de trabajo Testigos en el Mundo. ¿Vale? Pues vamos a empezar entonces con las preguntas. Hemos intentado también agruparlas en función de la importancia y el interés que generan. Y la primera es algo que habéis nombrado en diferentes momentos. Salva en concreto ha hecho referencia a ello, a este momento de decepción, crispación en la política que hace que nos lleve a los cristianos a una decepción con la clase política, con los partidos, una desilusión que también se puede traducir en un alejamiento de nuestra participación. Habéis planteado cosas, pero ¿podéis dar alguna orientación para afrontar ese desencanto? Por comenzar con alguna idea. Gracias, Jaime. Yo creo que con echarle un vistazo al mundo, vemos que el mundo, hombre, aunque tiene muchas luces, gracias a Dios, tiene muchas sombras. El mundo va, digamos, regular. Si ponemos las noticias, si abrimos el periódico o abrimos una hoja de internet, una página de internet informativa, pues vemos que hay muchas cosas que necesitan transformación, ¿no? El mundo sobre todo sufre, dirá Cáritas en su último informe FOESA, un gran fenómeno de desvinculación. Es decir, tenemos una sociedad cada vez más dividida, cada vez más desvinculada unos de otros. Si nos fijamos en términos filosóficos y recordamos a Bauman, nos hablaba de aquellos tiempos líquidos en los que vivimos hoy, ¿no? Vivimos como una sociedad donde todo es muy líquido, no hay grandes compromisos, no estamos en una sociedad de nada es para siempre, ¿no? El para siempre suena imposible, ¿no? Es una utopía, ¿no? Claro, si esta es la sociedad, ante esta sociedad caben dos posiciones. O bien nos metemos en la cueva hasta que deje de llover. Eso es lo que dice Rothschild cuando habla de la opción benedictina. Es decir, Rothschild nos dice, metámonos en la cueva. Es decir, estamos en una nueva Edad Media, vamos a meternos en los monasterios y encerrémonos. Claro, ante eso, yo creo que la opción de la Iglesia solo puede ser una, y es la opción paulina, la opción ignaciana, si queremos, salir
El Papa nos lo dice continuamente, salir, salir, salir a la periferia, sin miedo a embarrarnos. Claro, es que la política está muy mal, la política está, hay mucha división, hay mucha crispación. Claro, eso puede ser verdad, pero ¿eso por qué ocurre? Primero porque es verdad que estamos en la sociedad que hemos dicho, una sociedad desvinculada, pero sobre todo lo que echamos en falta muchas veces es personas pues como Eva, como Fran, que desde la fe se involucren. Pero claro, ¿por qué hay pocas personas ahí? Es decir, ¿por qué hay falta de católicos en el foro público? Pues por pura incomparecencia de los católicos, porque no vamos, es decir, porque no salimos, porque nos resguardamos. Ahí tenemos que hacer nosotros una importante revisión. Sabedores que, como ha dicho Fran, esto es una cuestión de vocación cristiana. Es decir, la vocación laical exige también el compromiso político. Y no es algo de especializados, no es algo de alguien que se especializa en esta sección de la vida pública. No, no. Esto es algo general y generalista, como la acción católica. Esto es algo para todos. Esto es algo para Exactamente. todos. Todos estamos llamados a esta vocación política, a esta participación política. Cuando hablábamos de caridad política es que una administración respete los derechos humanos de las personas. Caridad política es cómo compro, qué criterios tengo para comprar. Caridad política es la banca ética. Caridad política es cómo me comprometo yo con el bien común. Y caridad política también es cómo voto. Luego, todo esto es muy importante. Es decir, es verdad que hay cierta tentación, Eva lo llamaba así, tentación, a considerar que lo político no nos pertenece, porque allí hay mucha pelea, mejor no acercarse a aquello. No, no, no. Aquello es el mundo amado por Dios, al cual nosotros tenemos que ir a sembrar la semilla del Evangelio. Y la semilla del Evangelio es semilla de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad de todas las personas. Y eso es algo que no podemos delegar. Muchas gracias. Evidentemente tenemos esa tendencia, esa naturaleza de decir qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas, ¿no? Y el Señor nos dice, para abajo, que aquí no tenéis nada que hacer, donde está vuestro trabajo es en el mundo y en la evangelización. Bueno, creo que es irrebatible lo que ha dicho Salva. Pasamos a una siguiente pregunta, si os parece. Porque otra de las cosas que nos plantean mucho es lo que habéis aportado, sobre todo criterios, ¿no? Hemos planteado muchísimos criterios de discernimiento sobre la participación como cristianos, pero nos preguntan mucho sobre cómo discernir sobre el voto, ¿no? Ya hemos dicho que no vamos a dar, a nadie le vamos a decir tienes que votar aquí o allá, y también la gente tiene esas dudas sobre qué programa apoyar. Fran, has planteado algunas cosas. Bueno, ¿podemos darle desde vuestra propia experiencia algún criterio más a la gente a la hora de afrontar este momento? Sí, creo que se han dicho cosas aquí bastante potentes. Una que evidentemente ningún partido pues, está al 100% de la propuesta de la doctrina social de la Iglesia, que la reflexión, el discernimiento y la concreción también en hechos concretos previos pues es determinante para definir un voto, y que votar siendo muy serio, una labor muy seria, es algo que debe ser apasionante. O sea, yo invitaría a que la actitud ante el voto, ante las próximas elecciones, ante pues la reflexión, ¿no?, que tiene que hacer cada cristiano, o cada persona, perdón, y cada cristiano de una manera más acuciante, fuera en esa clave. O sea, nos enfrentamos a algo que en principio puede ser como o tedioso, o que da estío, o que genera de muchísima desafección, que es la política. Yo invitaría a la gente a que se enfrentara ante esta nueva campaña electoral y esta posibilidad de transformar el mundo con su voto, con ese hecho tan simple, a que lo viviera con pasión. Tenemos 2 semanas y media para formarnos, para ver cosas, para hablar, para dialogar, para convertir nuestro equipo de vida en un ámbito sinodal, ¿por qué no?, para ir a algún meeting, como hemos dicho, ¿no? Entonces, con pasión, con deseo, y una cosa que me ha encantado que ha dicho Eva, con alegría. O sea, el cristiano se tiene que enfrentar a cualquier decisión, y más si es en clave de transformación del mundo, como es el hecho del voto, o la participación política en definitiva, con alegría, con ese deseo, o transmitiendo que algo importante va a pasar, ¿no? Y también algo importante va a pasar
en este momento con nuestro voto. Y algunas palabras que me surgían también de la reflexión. Conciencia, por supuesto, hay que enfrentarse con esa conciencia, sabedores de las verdades, sabedores de nuestra fe, sabedores de los principios fundamentales, formación, ya no voy a detenerme más, sentido común para enfrentarse no solo a la formación, sino también a determinados diálogos. Ahora estamos en un momento social en el que cualquier cosa que suene a algo discrepante puede resultar motivo de disensión profundísima. O sea, estamos en una sociedad enconadísima. Nosotros los cristianos también en este sentido en el político, y más si cabe en este sentido en el político, tenemos la responsabilidad de ser elemento de consenso, de ser elemento de rebajar y de ser elemento de dialogar. Y eso también es otra actitud de la que yo invitaría a los cristianos o a las personas que están reflexionando esto, a que dialoguen en grupo, dialoguen con la gente de su ámbito, dialoguen con su familia, dialoguen como... Ayer me comentaban, ¿no?, en un cumpleaños, es que nosotros no hablamos de política. Es cierto, es la máxima, ¿no?, de cualquier familia, es que si no discutimos. Bueno, pues a lo mejor habrá que vencer eso, ¿no? Yo invitaría, evidentemente, sin dar lecciones, que ya hemos dado muchos elementos de reflexión, a que la actitud sea de algo importante va a pasar en mi vida en estas 3 semanas y algo importante puedo hacer en mi sociedad en estas 3 semanas. Y de mí depende de que mi voto, al menos independientemente de que sea equivocado o no, porque evidentemente nunca es equivocado, si he reflexionado. Nunca es equivocado si está fundamentado en el discernimiento. O sea que con esas claves yo creo que tenemos más que suficiente para empezar a trabajar, si ya no lo estamos haciendo, que seguramente que nuestros oyentes participantes de esta mesa están. Muchas gracias, Fran. Bueno, Eva lo que apuntaba era la alegría y apuntaba el sentido del humor. En un momento como en el que estamos, en el que hay tanta crispación, no podemos dejar de lado el sentido del humor a la hora de afrontar estas cosas. Y después, por otra parte, habéis nombrado en varias ocasiones, ¿no?, el tema de la responsabilidad que tenemos ante una situación como esta. No podemos olvidarla, ¿no? Y ante esa responsabilidad que tenemos, hay una pregunta que nos insiste mucho, que es sobre el voto útil. Es decir, si en conciencia y en nuestra reflexión optamos por un voto minoritario porque creemos que se ajusta más a nuestro discernimiento, o en cambio optamos por ese voto más de mayorías que puede suponer un cambio o no en la representación, ¿no? Eva antes nos mencionaba también su propio discernimiento personal y por dónde le fue. Si quieres, pues eso, algo que aportar sobre ese tema. Bueno, por un lado, en cuanto a los criterios que yo tengo o que yo he tenido a la hora de elegir, ya os los he explicado, ¿no? Ya os expliqué que mi criterio personal también era voto a una opción de gobierno, ¿no? De todas formas, frente a esta pregunta, ¿no?, yo creo que es fundamental analizar la utilidad del voto, ¿no? Sobre todo si el único gesto de vinculación política expresa que tenemos al final es el voto. Únicamente depositar la papeleta o no votar como gesto de enfado tiene alguna eficacia, ¿no? Depositar la papeleta a un partido minoritario, ¿no?, que era la pregunta que se hacía. Ya el no votar hay que pensar si tiene eficacia, o un partido minoritario o una papeleta en blanco, ¿no? ¿Tiene alguna eficacia? Bueno, esto habría que analizarlo. La abstención y los votos en blanco tienen una interpretación muy variada. Por un lado, la abstención sí que se hace pública y se valora como desapego. Por lo tanto, una opción de no votar como rechazo o como oposición o como queja o como denuncia no va a tener un efecto porque no va a ser percibida así, va a perderse en el océano de los que pasan en muchas ocasiones. El voto en blanco prácticamente no se hace pública, lo mismo que también el voto a opciones minoritarias, es un voto que después es muy poquito conocido, porque no alcanza mayoría suficiente como para tener representación y es en general muy poco conocido. Y luego el valor que se le da al voto en blanco es un valor muy variado. Se puede considerar un voto de castigo, pero se puede considerar un voto desencantado, incluso puede considerarse que algún colectivo se atraiga para sí, interprete que ese voto en blanco se lo apropie de alguna manera, ¿no? Y esa no sea la intención de quien ha votado en blanco. Quien vota algo expresamente sí que está ejerciendo una opción concreta. Quien hace un voto en blanco pues es sujeto a interpretación. Cosa diferente es la participación efectiva en partidos minoritarios, ¿vale? Porque mientras que el voto a partidos minoritarios, bueno, cada uno ha de analizar el valor que le da, pero es un valor más interno
que externo de cara a la sociedad. La participación política en partidos minoritarios yo creo que puede ser muy interesante también, ¿no? No es la que yo he elegido, pero puede ser interesante porque eso sí que pueden constituir corrientes de opinión importantes que sí que muevan a los partidos que gobiernan o que incluso a veces se presenten en coalición con otros partidos. Y luego hay que analizar también, bueno, ya hablaremos también, el ámbito en el que se está haciendo esa opción. Claro, los partidos minoritarios a veces, en según qué ámbito, qué circunscripción electoral, ya no son tan minoritarios, mientras que en las generales sí que lo son, ¿no? Pues... Muy bien, muchas gracias, Eva. Seguimos con otro tema que se ha nombrado y que, bueno, se ha pedido, ¿no? Que es el tema de la formación en el ámbito político. Nos reconocemos carentes muchas veces de tener formación para hacer ese discernimiento que habéis invitado a hacer. Bueno, ante este tema, pues, ¿tenéis alguna recomendación, alguna herramienta? Habéis dicho algunas cosas. Dad algunas propuestas concretas que puedan ser útiles a la gente. Bien, yo creo que es interesante cuando hablamos de formación que no limitemos esto a la formación moral de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, yo creo que es muy importante cuando hablamos de formación para la política, entren en juego, como hemos dicho antes, otras ciencias humanas. Es decir, que hablemos no solo de formación en doctrina social de la Iglesia, sino también formación en sociología, en filosofía, en pensamiento social, en economía, en derecho, es decir, otras ciencias que amueblan la cabeza. Obviamente todo eso lo vamos a iluminar con la luz de la fe, pero qué importante es que no limitemos esto simplemente a una formación, en este caso moral. En segundo lugar, yo creo que es muy interesante también unir esta formación a la espiritualidad, es decir, que no sea una formación sin alma, que no sea un estar en el mundo sin alma. Y para eso, por ejemplo, la Acción Católica tiene su guía de espiritualidad, existen herramientas para una espiritualidad puramente laical. Yo creo que en el ámbito laical muchas veces este ha sido uno de los grandes abandonos, es decir, se ha procurado que los laicos pasaran por espiritualidades que no le correspondían. Es decir, que un laico tenga una espiritualidad carmelita, de una carmelita descalza, pues es una locura. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que la vida del seglar sea la vida de una carmelita descalza. Es decir, un laico, un seglar, tiene que tener una espiritualidad profundamente seglar, de estar presente en el mundo, iluminado por este Espíritu Santo que es el que le empuja al mundo. Luego yo creo muy importante que la formación también pase por una formación en espiritualidad. Y luego, de cara a los equipos de vida, poder ir formándose en esta materia, hombre, el último libro que tenemos, creo que es el 8 del IFCA, del Itinerario de Formación Cristiana para Adultos, es precisamente, bueno, el 7 y el 8, los dos últimos, los verdes. Son precisamente algo que desde un lenguaje que podemos entender en los equipos de vida, que podemos reflexionar desde la revisión de vida, yo creo que ahí hay mucho para formarse en esta formación en general en la presencia pública, particular también en el ámbito de lo político. Señalaba antes también, Fran, para jóvenes el DOCAT. El DOCAT, muy importante el DOCAT. Yo creo que es algo que efectivamente puede ayudar a los grupos jóvenes y a los jóvenes a adentrarse en esto. Obviamente no tiene toda la respuesta, pero sí que es una reflexión inicial que lleva a los jóvenes a ir adentrándose en todo esto. Y obviamente para todos el compendio de doctrina social de la Iglesia. Es decir, aquí es verdad, no hay respuestas, no hay recetas, es decir, no hay respuestas únicas, no hay recetas, pero sí que hay inspiración, sí que hay material para reflexión, sí que hay criterios, todo lo que hemos hablado antes está en el compendio de doctrina social de la Iglesia. A todo esto hay que sumarle lo que no está en el compendio de doctrina social de la Iglesia, porque son generalmente el último magisterio de Francisco, que en los 10 años que lleva nos ha insuflado una gran cantidad de magisterio. También el magisterio de Benedicto XVI, donde sus 3 encíclicas son encíclicas sociales. Y esto es muy importante. A Benedicto XVI hay que reconocerle que tanto Deus Caritas Es como Caritas in Veritate, como Espe Salvi, son encíclicas llenas de doctrina social y que nos dan una gran visión de lo que es la doctrina social. Ahí tenemos material para todo esto. Y qué importante es el acompañamiento. Todo esto desde un acompañamiento. No dejemos a aquellos que tienen una vocación de estar en la arena pública, en el foro público, no los dejemos solos. Lo importante es que no solo les propiciemos desde la diócesis, desde la iglesia, formación, sino que no los dejemos solos. Para quien quiera una formación un poco más estructurada,
muy recomendable es el Máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Conferencia Episcopal, que se hace con la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI. Es un máster online y es algo que te prepara perfectamente para conocer la doctrina social de la Iglesia y el resto de jornadas, seminarios que de la Conferencia Episcopal y desde la diócesis se hacen. Es decir, material hay de sobra. Lo importante es que tengamos interés por acercarnos a ella, sobre todo que descubramos la necesidad de la doctrina social y de la formación para entender bien lo político y la política. Muchas gracias, Salva. Sí, ya había comentado también, Fran, algunas herramientas en el tema del catecismo del Yucat o del Ducat, y creo que son cosas que también tenemos que saber, pero todo lo que nos aportas es muy interesante. Yo añado, además, porque es una cosa que hace poquito está, Cuadernos del Concilio, una página que han abierto de la conferencia en el que podéis acercaros especialmente a la Gaudium et Spes, a la Constitución, que es una base para buena parte de la doctrina social de la Iglesia que se ha desarrollado a posteriori y que está hecho de una manera muy accesible, que quien quiera pueda acceder a eso, Cuadernos del Concilio. No me acuerdo si es com, sí, com.com. ¿Vale? Permíteme, Jaime, una cosa, y aprovechemos también las entidades de iglesia, es decir, los cuadernos, Justicia y Paz había nombrado antes. todos los cuadernos que realizan pues, nuestros hermanos de OAC, por ejemplo, los cuadernos de OAC están fenomenal en materia de doctrina social. Todo lo que se edita desde Cáritas Española, partiendo obviamente por la gran referencia que es Corintios 13, ahí hay material maravilloso para formarnos, para ir adentrarnos cada vez más y para tener cada vez mejor criterio a la hora de discernir. Y los que somos de la Casa de Cáritas, Salva, pues tenemos además las propuestas políticas de Cáritas que todos los años sacamos para todas las elecciones, que conviene que los cristianos también las conozcamos, ¿no? Bueno, avanzamos, que si no se nos va el tiempo. Un tema que también nos plantean, la diferencia entre lo local y estatal. Nos enfrentamos ahora a elecciones municipales, autonómicas, de cabildos, de diputaciones, y también dentro de poco, en 6 meses, nos enfrentaremos a unas elecciones nacionales, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?, entre una y otra. La cercanía es diferente y en esto que comentamos ahora de acompañar también a las personas es diferente desde la cercanía. Bueno, ¿alguna recomendación, alguna herramienta o eso para poder acompañar y cómo afrontamos esta diferencia entre lo local y lo estatal? Bueno, yo apuntaba hace un momento el tema también, ¿no?, en la intervención anterior, y yo creo que no necesariamente hay que tener una única opción para todas las elecciones. Desde esa reflexión y ese discernimiento que hagamos cada uno, un discernimiento formado, salvo que milites en un partido, en cuyo caso, en coherencia, lo lógico es que ordinariamente votes a ese partido porque formas parte de la construcción de un proyecto concreto en el que tú estás participando y al que estás haciendo aportaciones, ¿no?, por coherencia. Pero si no es así, si tu vinculación política no es la de militancia, sino pues un paso más atrás, que puede ser todavía una vinculación importante, creo que no es necesario votar siempre a los mismos, ¿no? Las elecciones locales particularmente están muchísimo más apegadas al territorio y a las necesidades concretas de los vecinos y muchas veces las opciones locales o los candidatos concretos, incluso que presentan algunas opciones locales, son muy conocidos por los vecinos, muy respetados y gozan de la confianza de la gente. Entonces, bueno, también hay que fiarse y a veces también pues hemos participado como vecinos en algunas iniciativas a nivel local. Quiero decir, cuando se hacen las propuestas de a dónde destinar una parte del gasto de los ayuntamientos, que son propuestas que se hacen a nivel local, tanto a las entidades como a vecinos individuales, ¿no? Pues ahí pues hay veces que propuestas que tú has, las que has participado individualmente o con algún colectivo en el que estés, salen adelante, bueno, pues darle el respaldo a lo mejor al candidato que la va a llevar a término o que la ha encabezado. Creo que puede ser diferente, ¿eh? Y luego unas elecciones generales que son las que orientan más una política general, unos criterios de gobernanza en el Parlamento, de elaboración de legislación, de intervención en la actividad internacional, en la Comunidad Europea, en la ONU, en la OTAN, en bueno, tantas otras cosas, pues evidentemente yo creo que puede ser diferente perfectamente y no por eso resultar incoherente, salvo ya digo que tu nivel de vinculación sea el de la militancia concreta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como decíamos antes, hay que rezar, decía Fran, hay que rezar por los políticos, evidentemente, pero cuando los tienes cerca, incluso los conoces o son vecinos,
A veces también hay que rezar por ellos y otras veces hay que sofrolizarlos, ¿verdad, Frank? Como tú sueles decir, hay que evangelizar también a nuestros políticos, eso nos toca. Bien, pues una última pregunta y ya intentamos cerrar, que se nos acaba el tiempo, es sobre el tema de la participación activa. Hemos hablado mucho también de participación activa, ¿no? Pero generalmente muchos cristianos se resisten a esa participación activa en la política, aunque hemos reconocido que toda la participación es política y generar política, ¿no? La participación social. Pero muchas veces lo que sufrimos es la contradicción que supone a veces estar en partidos, las decisiones del partido frente a mis propios criterios personales. Bueno, estamos los cristianos llamados, ¿creéis?, a la implicación directa, lo habéis comentado, ¿no?, en los espacios de decisión y de gobierno. Por coger el testigo de la pregunta, yo diferenciaría en dos ámbitos. Bueno, la respuesta directa es un sí a todo. Yo creo que se han dado sobrados argumentos para que esa respuesta sea un definitivo sí. O sea, nosotros tenemos que estar implicados, pero por un mandato evangélico. O sea, no es una cuestión de justificación porque necesitemos en política, sino porque nosotros tenemos que estar en todos los ámbitos de la sociedad. Y la política es uno fundamental. O sea, que yo creo que eso está más que fundamentado, argumentado, y creo que la propuesta de reflexión, con criterio, por supuesto, está más que afianzada en esta mesa redonda. También estamos llamados en ese compromiso, cuando nos llevamos, y ahora voy a decir algunas cosas concretas también de mi testimonio personal o de mi experiencia personal de una manera muy, muy telegráfica, nuestro compromiso en cualquier ámbito como cristianos tiene que ser de una manera responsable, no solo con criterio y reflexionado, sino con una responsabilidad delicadísima. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Todo el mundo tiene que hacer las cosas bien, entenderme, ¿no? Pero nosotros estamos llamados a hacerlas muy bien, porque no solo llevamos una manera de vivir, sino que llevamos una manera de ser, una fe que hace transversal todas nuestras decisiones, opiniones, sensaciones. O sea, nosotros llevamos al Señor directamente en nuestro corazón y eso nos eleva la exigencia de nuestro compromiso en cualquier ámbito, ¿vale? Yo, por ejemplo, la participación política se puede concretar en millones de ámbitos, desde la inquietud que generó en mi corazón la Iglesia, desde los 16 años que empecé a trabajar en la parroquia y empecé a acercarme a la parroquia, fue la que luego me llevó a implicarme políticamente, socialmente, culturalmente, asociativamente hablando, en un montón de ámbitos. Fue la Iglesia la que generó esa chispa. O sea, que no estamos descubriendo nada. O sea, directamente estoy afirmando la que la Iglesia ya puso en mi corazón. Y lo estoy compartiendo y constatando, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de participar en la universidad en espacios asociativos, pues lo hice directamente desde ese llamado de la Iglesia a participar y lo hice en asociaciones, no en una concreta que yo ya no sé, creo si existe, que se llamaba Economía Alternativa. Por supuesto, que seáis padres desde las AMPAs, desde las asociaciones de barrio. También en mi barrio, un conjunto de locos y locas, aquí estamos intentando transformarlo de una manera festiva, cultural, ociosa, también familiar y social, y formamos una asociación también de barrio para llevar esa llamada que está en mi corazón, llevarla de manera afectiva y concreta a las calles de mi alrededor, ¿no? Cuando estaba en Acción Católica, yo veía fundamental que la oración era capital, el conocimiento de la fe, la vivencia de la fe, cómo no, pero que también nosotros como sector de jóvenes, como representación de un conjunto importante de jóvenes con fe, deberíamos de estar participando en el ámbito más importante a nivel de relevancia y de participación política, la redundancia, que es el Consejo de la Juventud de España. Y recuperé eso que estaba ya muy, muy a fuego en los anteriores movimientos de jóvenes, recuperé eso porque me parecía que la Acción Católica General en su sector de jóvenes debía de estar participando ahí, con sus luces y sus sombras, por supuesto, con sus trabajos que no son fáciles a veces, pero debíamos de estar ahí. Yo, a nivel personal, cuando me invitaron a participar de una manera clara en política, una participación directa, una candidatura electoral, claro, yo tuve que hacer una reflexión intensa. Esta reflexión a la que os invitamos, no solo para votar, sino también porque se me dio la oportunidad en ese momento. No a todo el mundo se le da la oportunidad, o no todo el mundo está llamado, como hemos hablado antes, ¿no? Pero yo en ese momento pues había determinados recursos que yo utilicé, que me parecieron útiles para conservar la esencia de mi llamado, que era directamente la transformación del mundo desde la fe, en ese partido político, en esa acción municipal, en ese momento concreto, ¿no? Y opté por ser independiente. En aquel momento yo veía claro que tenía que reservarme una cierta independencia, no solo, evidentemente en lo local es muy complicado, ¿no?, participar
de las cuestiones nacionales, de la gestión de las leyes, evidentemente, pero sí que había mociones, ¿no?, donde la disciplina de voto no era imperante y donde yo me reservaba mi opinión. Para mí, aunque fuera en un pueblo pequeño de 5.000 habitantes en la oposición, fue absolutamente relevante esa independencia. Pero al igual que os digo, que yo participé en unas elecciones de manera independiente en una lista electoral, luego vi que a lo mejor mi implicación me pedía más y milité. Ya directamente hubo una cierta llamada, una reflexión, discernimiento a que mi implicación tenía que ser más y ya empecé a militar. Pero todo desde un punto de vista de proceso, que también lo invitamos mucho en la Acción Católica a hacer, esa reflexión, ese proceso, de ese bañado constante de la vocación y del discernimiento, que tiene que ser lo que vertebra cualquiera de las acciones. Y en estos ámbitos sociales, participativos y políticos, mayor aún. Simplemente algunas notas un poco para compartir experiencias de mi vida, o sea. No, pues como decías antes, empezamos en la vida, acabamos en la vida, que es que al final es lo importante, y acabamos en la vida dando un testimonio y un testimonio del Evangelio. Terminamos. Os pido un segundo, 2 segundos, una frase, un eslogan, ya que estamos en periodo político, una frase y cambiemos el tema de eslogan por un mensaje con sentido, un mensaje con profundidad. En una frase, Eva. No te oímos. ¡Ah! No recuerdo exactamente cómo es la frase de Francisco, pero hay una frase en la que dice mánchense, ¿no? Meterse en la vida es mancharse de la vida, mancharse del mundo, mancharse de la política, y el Evangelio nos invita a mancharnos y Francisco nos invita a mancharnos. Y bueno, luego siempre está el perdón, ¿no? Cuando nos manchemos demasiado. Muy bien. Salva. Yo diría que el compromiso social y político es parte constitutiva de mi ser cristiano. No. Yo creo que eso es una clave. Urge redescubrir la vocación a trabajar por el bien común, a la revinculación en esta sociedad tan individualizada, como hemos dicho antes, tan herida. Urge el acudir al mundo transformando desde dentro. Muy bien. Y Fran, para cerrar. Pues yo me la ha medio quitado nuestro compañero Salva, pero tenía otra puntada que también me parecía bastante sugerente, porque la palabra transformación es una palabra que utilizo muchísimo, como lo han escuchado también nuestros oyentes, y me quedo con esta, ¿no? Simplemente de lo que me ha venido por de la reflexión y de lo que han compartido los compañeros, ¿no? La fe es el instrumento para transformar el maravilloso regalo que nos ha hecho Dios, el mundo. Pues no podíamos acabar de mejor manera. Bueno, hemos alcanzado la hora, nos hemos pasado 3 minuticos que habíamos fijado, y sobre todo quiero agradeceros a los tres, Eva, Salva y Fran, vuestra gran aportación y este servicio que hacéis a la Acción Católica General y a todas las personas que están al otro lado del seminario. También os agradezco a todos vosotros vuestra participación, los que estáis ahí al otro lado, por habernos escuchado. Evidentemente hemos visto que sabíamos que además mucha gente se juntaba en grupo para escuchar la sesión, nos parece genial. Y además en breve os haremos llegar un formulario de evaluación para que podamos valorar esta herramienta y su eficacia y cómo podemos seguir trabajando en esta línea. Pero para terminar, de manera oficial, le quiero dar la palabra a Eva Fernández, nuestra presidenta general de Acción Católica General, para que concluya oficialmente este seminario. Bueno, pues muy buenas a todos. Nada, daros las gracias a los que habéis hecho, todos los que habéis hecho posible que podamos tener hoy esta primera iniciativa, y que ojalá que sean muchas más, ¿no?, sobre este tema y muchos más que nos preocupan sobre la presencia pública, ¿no? Jaime hace un momento nos decía que muchos os habéis juntado en las parroquias. Bueno, hemos visto que conectados estaban cerca de 150 personas. Hemos visto también que personas desde América Latina, y luego en ese servicio que la Acción Católica General quiere hacer a todas las parroquias, pues también hemos visto personas de otras asociaciones, de otras comunidades, y de lo que se trata es de construir juntos. Así que nada, sigamos pues haciéndolo, y sobre todo nada, estad atentos, porque este es un camino que queremos emprender pues todos juntos al servicio de las parroquias, como os decía. Han llegado muchas preguntas sobre este tema, que el equipo de Testigos en el Mundo pues ahora le tocará reflexionar, profundizar, y para poder seguir dando respuesta.
y bueno, que no solamente sobre este tema, sino otros muchos, pues nada, el comienzo de un camino con muchísima ilusión y sobre todo yo os pido que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine a este equipo que está en ese proceso de discernimiento comunitario y que nos ilumine a todos pues para que al final el reino de Dios se haga presente en este mundo, que lo transformemos desde los valores de la fe y que Jesucristo sea el que nos mueva el corazón y el que nos haga vivir con esa pasión que Él quiere y espera de nosotros. Nada, un abrazo a todos y hasta muy pronto. Cerramos. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias.